El hombre y lo divino. Autora, María Zambrano. Resumen narrativo. El presente resumen narrativo fue realizado por la Biblioteca Nautilus con la intención de facilitar a personas con ceguera y a estudiantes de pocos recursos el acceso al conocimiento universal. Esperamos que te sea de gran utilidad y te conduzca a profundizar más en el tema leyendo la obra original. No olvides apoyarnos suscribiéndote al canal y dándole like a cada una de nuestras publicaciones. Gracias. Biblioteca Nautilus. bibliotecanautilus@gmail.com. Sin duda, El hombre y lo divino es una de las obras más extremas y definitorias de María Zambrano, la ilustre discípula de Ortega y Gasset. Situándose en el plano estricto de la filosofía, Zambrano no evita la poesía, de modo que la propia escritura es en su forma parte de la reflexión que intenta compartir. Lo cotidiano cobra en este libro una dimensión universal, porque la vida y la muerte, como referencias insoslayables del pensamiento que comienza su viaje, van incorporando los elementos que configuran finalmente nuestra propia naturaleza de seres que sueñan, de seres creadores, por tanto, capaces de modificar el paisaje de una biografía, pero también el de la historia, a partir, como dice nuestra autora, de una actitud. Conceptos como el de piedad adquieren aquí una dimensión comprometida, auspiciando una manera nueva de relacionarse entre sí los seres humanos, en la que la indefensión compartida pudiera ser el inicio de una convivencia generosa. En El hombre y lo divino hay caminos inexplorados, ocultos, que solo van apareciendo a medida que los lectores se hacen activos paseantes de su territorio. Prólogo. Los escritos que constituyen las secciones cuarta y quinta de este libro, agregados en esta edición, han nacido a tantos años de distancia dentro del mismo recinto que lo anterior, y es que quizás quien esto escribe no tenga ningún otro ámbito. El libro de Job y el pájaro viene del año de 1970, los capítulos de la segunda parte, todos referentes a la antigua religión griega, han sido escritos con posterioridad. Y así, el contenido de El hombre y lo divino, en sus dos primeras impresiones, viene a adquirir, se me figura, un carácter introductivo en la mayor parte de sus argumentos. Introducción. Hace muy poco tiempo que el hombre cuenta su historia, examina su presente y proyecta su futuro sin contar con los dioses, con Dios, con alguna forma de manifestación de lo divino. Y, sin embargo, se ha hecho tan habitual esta actitud que, aun para comprender la historia de los tiempos en que había dioses, necesitamos hacernos una cierta violencia. Pues la mirada con que contemplamos nuestra vida y nuestra historia se ha extendido sin más a toda vida y a toda historia. Y, así, solamente tomamos en cuenta el hecho de que en otro tiempo lo divino ha formado parte íntimamente de la vida humana. Más claro está que esta intimidad no puede ser percibida desde la conciencia actual. El hombre y lo divino. Del nacimiento de los dioses. Una cultura depende de la calidad de sus dioses, de la configuración que lo divino haya tomado frente al hombre, de la relación declarada y de la encubierta, de todo lo que permite se haga en su nombre y, aún más, de la contienda posible entre el hombre, su adorador, y esa realidad, de la exigencia y de la gracia que el alma humana a través de la imagen divina se otorga a sí misma. ¿Cómo han nacido los dioses y por qué? ¿Podría el hombre haberse pasado sin ellos? ¿O es la necesidad humana la que insaciable les hace surgir, manteniéndose escondida, para aceptarlos después como algo que ha encontrado sobre y aun en contra de sí misma? Los dioses persiguen al hombre con su gracia y su rencor, es su primera característica. La situación a la que ha llegado el hombre occidental de un declarado o enmascarado laicismo es la que puede sugerir esta pregunta. En la necesidad de justificar todo lo que padecemos hemos de justificar ya esa necesidad abismal, definitoria de la condición humana. Pues dondequiera que volvamos la vista descubrimos dioses aunque de distintas especies. No todos han cumplido la función de los dioses griegos ni han sido revelados de la misma manera.
Pero todo atestigua que la vida humana ha sentido siempre estar ante algo, bajo algo, más bien. En el principio era el delirio, quiere decir que el hombre se sentía mirado sin ver. ¿Qué tal es el comienzo del delirio persecutorio, la presencia inexorable de una estancia superior a nuestra vida que encubre la realidad y que no nos es visible? El sacrificio. Mas antes de que pueda surgir pregunta alguna dirigida a los dioses, hay una forma de trato universal, habida siempre ante cualquier forma y función divina, el sacrificio. Mediante el sacrificio el hombre entra a formar parte de la naturaleza, del orden del universo y se reconcilia o se amiga con los dioses. Todavía el lenguaje lo dice en castellano, se me fue en un instante. Porque el instante, cuando acaba de pasar, da la sensación de que se ha escapado, pues en verdad, algo que parecía estar ahí para siempre, que llenaba con su presencia la totalidad de nuestra alma, ha desaparecido de pronto sin que lo podamos retener. Sin la manifestación de lo divino en cualquier forma que se haya verificado, el hombre no hubiera podido, por extraño que parezca, lograr esa su visible aunque precaria independencia. La realidad no aguarda, sino que ha de descubrírsele al hombre. De los dioses griegos. La aparición de los dioses homéricos produce, más que la de ningunos otros dioses, la impresión de ligereza, al par que de eternidad, propia de la aurora. Y, como el alba, son anuncio y realidad. Aparición de una luz prometedora que llega después de una larga espera angustiosa y que parece traer consigo un reino imperecedero. Los instantes que preceden a la salida del sol declaran más la luz, con su tenue claridad, que la aparición del astro rey que encuentra ya la atmósfera preparada, la oscuridad deshecha. La claridad del alba divinizándose en transparencia. Transparencia que moverá a la mente a perseguirla en las cosas, que cavará en la piedra las formas divinas y humanas, que no permitirá a la pintura, hija de otra luz, un esplendor parejo al de la palabra y al de la escultura. Más tarde, cuando el pensamiento se haya despertado, creerá haber logrado de un golpe, al descubrir el ser, una realidad suprema, donde el tiempo no puede ya ejercitar su acción demoníaca, de verdadero, otro, del otro contrario a la realidad. Y así, Cronos, más que un dios, vendrá a figurar algo que solo el pensamiento después ha puesto en luz, especie de supuesto y por ello el menos físico, el menos dable a la figuración de los dioses. Su función es estar bajo todo lo que aparece. Y así, Atenea profetizará esa injusticia del ser en que algo emergiendo del apeiron será uno, en esa forma de unidad, sostén de una multiplicidad que será la sustancia, absorbente unidad que convierte en multiplicidad subordinada a las cualidades que, sin ella, andaban en una imposible independencia. Atenea parece prefigurar al par la estructura del ser, sustancia, unidad, que sostiene las cualidades convertidas en atributos, y la de la ciudad, unidad política, unidad imperante. Si Apolo es la divinidad en la cual el carácter total del Olimpo se visibiliza, su luz hará visibles a ciertas divinidades de contrario origen y condición. Dionisos, Plutón el escondido en las entrañas de la tierra, y esa figura mediadora que aparece y se oculta, Perséfone, y la Eurídice legendaria tan de su estirpe. ¿Cuál es su verdadero carácter? Lo sombrío aparece definido para la luz y a ella, al género de luz que reine, le estará sometido, aun en su apariencia. El hombre que no ha alcanzado la unidad verdadera conlleva difícilmente la unidad impuesta por la necesidad, y aspira secretamente a ser otro en algún instante. La vida humana transcurre en una unidad que encubre la multiplicidad prisionera, posibilidades que el uno no ha podido liberar haciéndolas suyas al mismo tiempo. La especie de divinidad de que Dionisos es el más egregio representante infunde en el ánimo humano esa suerte de embriaguez que por momentos le acerca a la vida de los dioses. Los varios posibles que hay en cada hombre asoman su rostro a la luz. Sagradas al principio, se han convertido más tarde en simples representaciones, abriendo así la posibilidad a todo este mundo figurativo en que, de una parte, se representan las cosas visibles, y,
de otra, se da forma al contenido de las creencias y todo aquello que gime en el interior del alma humana. La pregunta primera de la filosofía, ¿qué son las cosas?, no hubiera podido surgir de la conciencia humana sin la mediación de estos dioses, de estas imágenes mediadoras. Ortega y Gasset hacía derivar la pregunta que da inicio a la filosofía de la ausencia de ser habida en los dioses griegos. Es la ausencia inicial del ser la que provoca la demanda, la interrogación. Pues solo se pregunta por lo que se echa de menos. Motor inmóvil, máxima claridad del Dios del ser, no podrá cumplir en modo alguno, ser el autor responsable, donde todo ser y conato de ser encuentre acogida. El ser el Dios de los medios seres y de su angustia. La disputa entre la filosofía y la poesía sobre los dioses. Los dioses, según Ortega decía, presentaban un vacío de ser que provocó la nostalgia de todo lo que en la idea de ser se iba a encontrar. Por su parte, la filosofía cuando nace prescinde, aunque no absolutamente, de ellos. En realidad, la filosofía no se presentará desprendida enteramente de los dioses. Hasta Aristóteles ha contado con ellos de diversas maneras. Soledad un tanto especial, pues más que haber soledad, hay soledades distintas. La soledad en la que debió nacer la pregunta de la filosofía parece ser la que adviene cuando se han perdido las imágenes y los fantasmas, cuando una imagen con quien se ha vivido en intimidad se desvanece. La soledad que aún no se sabe como soledad y que apenas se siente porque corresponde a ese instante en que algo se acaba de ir y se está enfrente de toda una realidad que se presenta aún más enigmática, en este caso, frente a la realidad, lo que más absorbe la mente humana, un problema. Y lo que en Grecia se planteara parece ser la cuestión bien decisiva de si iba a mandar el poeta o el filósofo, puesto que no había en realidad sacerdote, profeta encargado de ello, a causa de la falta de un Dios revelado. La contienda tenía que producirse en términos ya meramente humanos, contienda original que señala el origen del humanismo, de ese humanismo que ni aun bajo la cristiandad ha podido acallarse en ningún momento y que diríamos que actualmente vuelve a presentarse como en los días de Grecia en toda su gravedad. Es la identidad, la unidad de identidad, descubrimiento que viene a situarse en el otro polo del apeiron. Justicia última sobre la injusticia de que cada cosa llegue a ser. La condenación aristotélica de los pitagóricos. Bajo los más fríos y claros pensamientos corren, a veces, los sentires más apasionados. Algo muy decisivo va en ellos. Tratándose de disputas filosóficas, suele ser el porvenir, pues el pensamiento filosófico ha nacido con la pretensión, que ha guardado siempre en su seno, de decidir, de definir realidades que serán así de por siempre. Y claro está que no se podrá vivir lo mismo si tal realidad resulta definida de un modo o de otro. Más todavía, si entra a formar parte del territorio de lo definible o si se queda vagando a sus puertas como alma en pena. Y de este mundo, su centro, el hombre. Y, no por azar, había de servir más tarde para sustentar en lo posible en la razón el misterio de la encarnación del Hijo de Dios, el ser del hombre, Dios. Y así, resultó que la idea pensada más con miras a lo humano que ninguna otra, sería el soporte del pensamiento de la revelación de un Dios que Aristóteles no pudo prever. Le sirvió por haber sido estrictamente fiel a lo humano. Mas, para que llegara a ser así, hubo de mediar no una razón inteligible como en el Dios de Aristóteles, nacido originariamente del apeiron, fondo viviente originario, placenta de la vida y sus formas, no una razón, sino un encanto. La magia persistente de los números y del canto. Las fórmulas matemáticas conservarán siempre las huellas de su origen mágico, operante, activo. El conflicto entre estas dos formas metódicas aparece en Platón, quien se vio absolutamente obligado a usar a llevar a su extremo, un método intelectual, cual la dialéctica que se va debilitando a medida que se vuelve hacia la inspiración pitagórica.
Y aún en el período más dialéctico, sofista, Titetes, es imposible no darse cuenta de que se trata, bajo la dialéctica, de otra cosa que de un caminar por la razón, que insinúa la exigencia, declarada en la alegoría de la caverna, de una verdadera conversión de la vida. El universo integrado por números es movimiento incesante, sin punto de reposo, siendo siempre, lo otro, sin ese reposo en sí misma que es la sustancia, punto de partida y de llegada del devenir. Aristóteles salvó la realidad de las cosas de este mundo, limitándolo y encerrando cada cosa en sí misma en cuantí es posible, rescatándola de la alteridad. Como si el pensamiento vencido fuese ganado por el empeño de sobrevivir y a la supervivencia lo fiara todo, cuando lo que le sacaría del infierno en que yace sería, por el contrario, desinteresarse de su duración para afrontar los conflictos internos, los problemas que comporta dentro de sí, examinarse, escrutar dentro de sí. No lo hizo el pitagorismo como si no dispusiera de lo necesario, el descubridor del examen de conciencia, para adquirir conciencia de su situación, reajustarse y constituirse en una filosofía. A no ser que consideremos como pitagórico a Plotino. 2. Antes y coetáneamente también de la pregunta que inaugura la actitud filosófica había habido no solo sabiduría sino ciencia. La ciencia caldea, la matemática egipcia, en la que se dice fue iniciado Platón. Eran ciencia, es decir, conocimiento, aunque no constituido al modo occidental. Ciencias las más antiguas, estas matemáticas celestes entremezcladas con la adoración a la luz, al firmamento, a los astros. No comportaban una apetencia para desprenderse de esa adoración que fue su origen, en todo caso, como vemos en Egipto, si se desprendían de una antigua religión o culto inicial era para preparar otro, para servir o dar origen inclusive a un culto más puro, formas de conocimiento que nunca buscaron desprenderse de un rito, de una adoración. Es lo que parece diferenciar a estas ciencias de la filosofía griega, nacida de un movimiento humano encaminado a desprenderse de los dioses, y sobre todo del rito, del culto en todas sus formas, es decir, a constituirse aparte del mundo de lo sagrado. Extrañamente, este nuevo saber, la filosofía, llegó a descubrir, a develar, y tuvo su mártir en Sócrates, la idea de 3. Pitágoras hizo existir a la filosofía, según lo visto anteriormente, pero no pudo lograrla como forma de saber. Mas la conquista del alma al par que su descubrimiento ha ocupado un largo tiempo, toda una edad a través de diversas culturas, especialmente y a lo que sabemos en Egipto y Grecia, hasta Aristóteles, en quien el alma queda, por decirlo así, fijada, aunque solo en Plotino alcanzará todo su esplendor. El descubrimiento del alma nació, sin duda, de un sentir originario y por tanto pasivo al que se fue uniendo una creciente exigencia, como en todo descubrimiento. No se descubre nada, y menos lo que se tiene, si no es por una exigencia que llega a hacerse implacable. La percibimos en el triunfo de la religión de Osiris entre los egipcios en lo que hace al alma. Pues el ser de Parménides y su unidad de identidad llevará hasta la definición, como consecuencia última de haber descubierto el ser, el hombre pasa a ser el ser que define. Definir es la forma intelectual máxima de la decisión, de la voluntad. Definir es hacer historia. Mientras que la actitud que corresponde al orfismo y al pitagorismo que vemos resplandecer en la leyenda de Orfeo, es de aceptación total y aun de avidez del alma, por lanzarse a su viaje y apurar su padecer del tiempo. El lamento de Orfeo debió de sonar en las notas fundamentales de la voz humana en la más pura y simple forma de la matemática de la voz humana, en los números sagrados del canto. La música atonal, intento de rescatar el origen matemático de la música, es la más gimiente también, históricamente nace de los gemidos de Tristán e Isolda. Orfeo, sirviente de la unidad en este universo de la multiplicidad, bajará una y otra vez a rescatar a su Eurídice, esa Eurídice que vagaba perdida entre sus muchas almas. Todo ello como en sueños. Vaga el alma sin sede, obligada a recorrer el universo y a sufrir en cada uno de sus estados.
viaje que consume varias existencias humanas. ¿Y acaso de cada existencia no resta un alma particular, una memoria? ¿Cómo podrá perderse? El alma, memoria subsiste a través de su largo delirio, de su viaje a los lugares estelares e infernales. Cada hombre podrá tener solo un alma. El universo del número es el de la multiplicidad. La mónada que preside múltiples series numéricas toda la perspectiva de lo numerable. En un mundo de planos, de series, de estancias, de escalas musicales, donde las almas suben y bajan, donde está el hombre. ¿Cómo reconocer a cada hombre? ¿Cómo saber si es el mismo, o la misma alma perdida? ¿Cómo la reconociste? Podría haberse dicho en una de las conversaciones entre iniciados. Porque obedecía a la misma música. Descubrieron la escala musical que debió de ser uno de sus más secretos símbolos, diapasón que abarcaba la totalidad de los sonidos, separados por vacíos de silencios. La sensación es el logaritmo de la excitación. Los números son extraños a la manifestación de las cosas al alma. Al alma que mide porque es, leemos en Aristóteles, como una mano. No había quedado en él ni rastro de la relación de sometimiento, temor, adoración, en la que el hombre se encuentra inicialmente con sus dioses, especialmente si son salvadores. Los más claros pensamientos no pueden en ocasiones ser aceptados porque ahorrarían una experiencia que debe ser vivida. Y en último término ahorrarían la vida misma. En que la soledad humana acusaba la ausencia de los dioses y la insuficiencia del dios de la filosofía, encontramos a los pitagóricos agrupados en secta religiosa, olvidados de las tareas intelectuales, viviendo en misterio y en mito, convertidos en una religión secreta, de iniciados. 3 dioses. Al final del mundo antiguo aparece un instante privilegiado, cuando el cristianismo en la simplicidad anterior a la teología coexiste con los antiguos dioses. Más que cristianismo había cristianos y un Dios cuyo comercio con el hombre era enteramente distinto, hasta llegar a ser incomprensible, del habido con todos los dioses conocidos. El nuevo Dios se abría paso entre dos clases de dioses, entre dos especies de la manifestación de la divinidad. El conocimiento que es necesidad de ver nace de una necesidad, la inmediata de tener que andar entre las cosas. Mas no se agota ahí. Hay un ansia y un goce en ver que prosigue sobrepasando la necesidad inmediata. Hay una pasión de ver que como pasión consume y devora, y que comporta la resistencia más valedera ante la realidad implacable. Y es también la salvación de ese primario sentirse mirado, al descubierto, sin que se sepa por quién es el que nos mira. La pura presencia contenida en la naturaleza. El Dios de Aristóteles, pensamiento de pensamientos, y aún más esplendente el Dios de Plotino, luz de luz. La manifestación en su totalidad que responde al ansia de ver. Visión en que el interior, el dentro y el fuera de las cosas y aun de la condición humana, ha quedado abolido. Lejos de buscar en el interior de cada cosa, el pensamiento griego, que llegó a la idea de Dios, buscó desinteriorizarlas. Dios ha muerto. No se libra el hombre de ciertas cosas cuando han desaparecido, menos aún cuando es él mismo quien ha logrado hacerlas desaparecer. Podrían dividirse las cosas de la vida en dos categorías, aquellas que desaparecen cuando las negamos y aquellas otras de realidad misteriosa que, aun negadas, dejan intacta nuestra relación con ellas. Así, eso que se oculta en la palabra casi impronunciable hoy, Dios. Es una de las originalidades del cristianismo, no reductible a ninguna otra religión anterior de donde pudiera inspirarse. Pues hay dioses que mueren, que sufren una pasión hasta la muerte y que resucitan, Atis, Osiris, Adonis. Mas no a manos de los hombres, sino de potencias enemigas de su mismo rango. Para los que viven dentro del cristianismo el problema no existe, sucedió así. Como si los dioses impidieran con su ilusoria presencia la visión del universo, este universo común para todos, y hasta cabría pensar que impedían no solo la visión de la realidad autónoma del universo,
sino de su condición de ser común para todos, que los dioses oscurecían y dividían, como hace siempre la oscuridad. Heráclito sustituía la creencia en los dioses con otra creencia, la del fuego central que se enciende y se extingue con medida. Y una idea de Dios acuñada por la filosofía, ineficaz, o eficaz solo para algunos, para los capaces de alimentar su amor de la luz intelectual. Era una declaración desesperada que no negaba la existencia de los dioses pero ponía en entredicho su relación con los hombres. Era una declaración de los límites que cercan lo humano, en realidad más negadora del hombre que de los dioses. La declaración de los derechos del hombre hecha en modo restrictivo, lo que el hombre tiene derecho a esperar si no hay dioses o si no se ocupan de él para nada, el vacío, el no ser. Hubiera sonado a declaración entusiasta este verso de Lucrecio en otra etapa del mundo. Y aun el suicidio subsiguiente hubiera tenido otro signo, pues Empédocles se arrojó al Etna, se suicidó como Lucrecio, mas su gesto tiene la significación contraria a un suicidio, siéndolo. El Dios del amor. Dios ha muerto, es la frase en que Nietzsche enuncia y profetiza al par la tragedia de nuestra época. Para sentirlo así, es preciso creer en él y aún más, amarlo. Pues solo el amor descubre la muerte, solo por el amor sabemos lo poco que sabemos de ella. La tragedia griega muestra, bajo la sombría luz del Dios desconocido, la necesidad del crimen. También del sacrificio. No puede suscitar este grito ni la esperanza subyacente y enmascarada como casi todas las que han conmovido el alma humana, el Dios impasible de la filosofía, el apresado en la idea de Dios que es el Dios objeto del ateísmo. Y por eso mata cuando mata, pidiéndole a la muerte el cumplimiento de la promesa contenida en el amor. Pues todo puede aniquilarse en la vida humana, la conciencia, el pensamiento y toda idea en él sustentada, y aun la misma alma, ese espacio mediador viviente, puede también replegarse hasta dar la ilusión de un total aniquilamiento. El delirio del superhombre. La deificación parece ser un proceso natural en el hombre. Las religiones no lo inventan, lo suponen. Ninguna podría haberlo hecho valer si no fuese un supuesto de la vida humana. Por el contrario, el papel de algunas parece haber sido el de contener esta tendencia espontánea del corazón humano, este apetito de hacerse divino que el hombre tiene y que una y otra vez surge, aun de los desengaños más atroces, como un fuego inextinguible. Anhelo de deificación que llega, como todos los anhelos profundos, a ser delirio. Mas, entre todos los anhelos, este de ser divino o llegar a lo divino bien puede ser el más hondo, el más irrenunciable. Iba implícito en el delirio de persecución que debió de acompañar o ser el vehículo del nacimiento de los dioses. Pues el que se siente perseguido bien pronto persigue, o quizás se siente perseguido porque no se atreve o no sabe declarar lo que persigue. El rey, mendigo. Y así, el pordiosero tuvo que hacer dos cosas, revestirse, investirse, que es no solo esconderse, sino cubrirse de esplendor. Y se tuvo que hacer rey. El rey primero debió de conservar mucho del pordiosero y en la investidura real quedan trazas de esta conversión, una investidura de harapos transformada en esplendor. De la mendicidad esencial surge el ímpetu ascensional que lleva a querer coronarse. Y en el camino inexorable aparece una barrera, un tabú del que quizá conserve el rastro la fábula de Edipo Rey. Y como entrañas un tanto ocultas y cuanto más ocultas, más infernales. La etapa humana. Todo sucede como si el hombre mendigara su ser a lo largo de la historia. Las formas de su poderío cuanto más espléndidas más delatan la necesidad que se esconde bajo ellas. Solo al llegar a un cierto punto comienza a exigir y deja de mendigar. Entonces comienza la filosofía, hija de la exigencia. La pregunta en que nace la filosofía es la concreción de la exigencia, sin embargo, al ser pregunta sigue siendo demanda, petición. No va dirigida a nadie, a nada. El hombre se demanda a sí mismo, se exige. Desde el discurso del método hasta el momento en que aparece él.
Manifiesto de Marx y Engels dirigido a los proletarios de todos los países a los que no habían participado de ese logro pleno de lo humano, a las víctimas anónimas frente al protagonista de la humanización, corre la confianza y todo lo que de ella se deriva. Por los mismos años Kierkegaard había revelado el abismo de la angustia. El superhombre. La etapa de lo humano había mantenido recogida la deificación a que el hombre tiende espontáneamente. Al librarse de la mendicidad, o al deslizarse sobre ella, la criatura humana se había quedado libre también de todo ensueño de deificación. Por una vez diríase que el hombre, al ensoñarse a sí mismo, se soñaba como era en realidad. El sueño no le arrastraba más allá de su condición. Mas, sin conciencia de ello, sin caer en la cuenta del nombre, ni aun del hecho mismo en lo que tenía de extraordinario, el idealismo dibujó la figura del superhombre. Era la vieja cuestión habida entre la filosofía y la piedad, en la que se jugaba no solo la relación con los dioses del Olimpo griego, sino algo más terrible, el desarraigo del hombre de lo sagrado. Por la aceptación infinita del padecer y del riesgo que es la ascensión del ser hacia la libertad, el hombre pasaría de la inocencia del animal a la condición divina. Su vida nunca le estaría enteramente presente, el tiempo se la celaba, y su propio ser le era no solo oculto, sino enigmático. La última aparición de lo sagrado, la nada. La última aparición de lo sagrado, la nada. La filosofía jamás había penetrado en el infierno. Era su limitación y también algo así como su castidad. Lo ignoraba como ignoraba el paraíso, al que acababa por conducir sin haberlo prometido. La castidad de la filosofía ha consistido, además de otras cosas, en no prometer nada, nada a la vida personal, a los más íntimos anhelos. Por el contrario, su ejercicio fue desde el primer instante renuncia y ascético juego. La renuncia que sigue o acompaña en el mismo instante a ese exigir que es el pensar y, aún más, a ese exigir que es decidirse a pensar como único modo de acercarse a la realidad. La nada como tal apareció, no en la filosofía sino en la religión, como último fondo de donde saliera la realidad toda por un acto creador. Esta nada no pudo en realidad entrar a formar parte de la filosofía que se ocupaba de las cosas creadas, de las cosas que son, que están dentro o bajo el ser. Solo al hombre podía afectarle esta nada. Pero le afectó poco, en tanto que ente pensable y definible, le afectaría en su vida, en su agonía de criatura perdida en las tinieblas. Y ya sin referencia alguna a la divinidad, en un pensamiento popularizado en nuestros días, aparece la nada rodeando el proyecto de ser, la inexorable exigencia de existir, no vencida por ella, ni vencedora. El tiempo es la única victoria del existente. Es la creación, el crear sin tregua lo que sostiene a este que quiere ser frente a, no necesariamente contra, lo divino inescrutable. La creación humana que desde entonces toma conciencia de su fondo inescrutable también. ¿Quién es el otro? El hermano invisible, o perdido, aquel que me haría ser de veras si compartiera su existir conmigo, si nos integráramos en un ser único, a quien ya no le podría ser dirigida la pregunta terrible, ¿qué has hecho de tu hermano? Los otros que constituyen el infierno en la tragedia de Sartre, en ambos casos, el alguien irreductible y enigmático, réplica y espejo de nuestro enigma. La nada es la sombra de la conciencia enteramente desasida de cosa alguna y de aquello que la sostiene, su trasfondo. El pretender vivir solo desde la conciencia ha hecho aparecer su vacío cuando se desprende y al par se cierra. Pues el vivir según la conciencia aniquila la vida, los motivos reales, las cosas tal y como son vividas. La conciencia ha ido diciendo al hombre inconscientemente, no, no es nada. El fondo sagrado de donde el hombre se fuera despertando lentamente como del sueño inicial reaparece ahora en la nada. El vivir desde la conciencia hizo el vacío en torno al hombre, fue reduciéndolo todo a ideas sostenidas en la duda. Y entre las ideas sostenidas en la conciencia, el sujeto, único ser afirmándose a sí mismo, dotándose de ser a sí mismo en un esfuerzo sin tregua.
El trato con lo divino, la piedad. Sinopsis de la piedad. La historia del pensamiento encubre un proceso que ha tenido lugar con cierta lentitud en las capas más profundas de la conciencia, allí precisamente donde la conciencia se eleva encubriendo también, como toda superficie, las creencias y todavía algo más hondo que las creencias mismas, las formas íntimas de la vida humana, las situaciones que definen al ser humano no ya frente a lo humano, sino a toda la realidad que le rodea. El ver es por esencia impasible, es también por esencia actual. El anhelo humano que ha mantenido en tensión el esfuerzo de la filosofía, el ascetismo que este ver implica, llegó a su total plenitud con el idealismo alemán. Reducir la realidad toda a un horizonte único, visible, al saber absoluto. El saber absoluto encierra dentro de sí, disueltos, asimilados, los saberes particulares, las ciencias que entran a formar parte del saber único, trozos, ahora bien patente en su condición, del horizonte único, en el que todo es visible y actual. La razón por naturaleza tiende a anular todo abismo. Y así, la situación del hombre moderno, poscartesiano y más aún poshegeliano, se nos hace ya un poco más clara, creyente en la razón como único medio de relacionarse con la realidad, razón discursiva o intuición intelectual, se ve en la vida real rodeado de cualidades, de semiseres, la cualidad es un semiser ya que no puede estar suelta, irreductibles a razones. Se ve acechado por cosas que no lo son y que aparecen inconexas. En suma, por ese mundo de lo monstruoso que el arte lograba de algún modo apresar. ¿Qué es la piedad? En un breve diálogo platónico, el Eutifrón, se formula una de esas preguntas que Sócrates hace recaer sobre las cosas más cotidianas, que jamás habían sorprendido a quienes vivían entre ellas. ¿Qué es la piedad?, se pregunta aquí, dirigiendo la investigación hacia algo al par cotidiano y encubierto. El carácter socrático se pone de manifiesto más que en ninguna otra parte, pues vemos claramente lo que Sócrates perseguía y dio la vida por hacer, transformar el simple vivir, la vida que se nos ha entregado y que llevamos de un modo inerte, en eso que se ha llamado experiencia. Experiencia que forma esa primera capa, la más humilde, del saber de las cosas de la vida, y sin la cual ningún antiguo hubiera osado llamarse filósofo. Mas, con todo esto, la pregunta acerca de la piedad en un diálogo platónico no deja de producirnos extrañeza. El pensamiento filosófico hace mucho que nada tiene que ver con ella y hasta dejó a un género de pensar derivado de él y un tanto decadente, a las ideologías, el consumar su destrucción. Destrucción que no lo es sino en el sentido de la vigencia, de la validez o de la objetividad. La piedad, todo ese mundo inmenso designado por ese nombre, sigue viviendo y alentando, pero no encuentra hueco alguno donde alojarse en el edificio del más alto de los saberes, del que confiere rango y jerarquía, lugar adecuado a las realidades para que se manifiesten y operen. Más que se esconde detrás de la definición de la piedad que proponemos. Piedad es saber tratar con lo otro. Porque tratar con lo otro es simplemente tratar con la realidad. La forma primera de la piedad. Toda verdadera religión conserva como centro un misterio en que subsiste el misterio primero y un actuar humano adecuado que reproduce estas acciones sagradas. El carácter de la religión primitiva de Grecia no difiere de las demás conocidas. La originalidad de la religión griega se marca precisamente en la configuración poética de los dioses olímpicos. Es la poesía conformando a los dioses y explicando el mundo lo que hace diferir a Grecia, ya antes de que hubiese filosofía, de las demás culturas antiguas. El saber y la piedad. El saber que corresponde con la realidad, significado en el sacrificio, es sin duda la inspiración. Saber recibido, más sin la nitidez del saber revelado. En la inspiración hay también trueque como en el sacrificio, intercambio en que el hombre recibe algo superior, que quizá no le pertenece, un don que acrecienta el misterio de donde viene porque es como una muestra nada más de todo un territorio que debe existir y del que aparece aisladamente. El saber tiene el carácter de regalo, de cargo a veces para el elegido, es casi un estigma, una señal.
saber desmedido para el ser humano que él tendrá que manejar con infinito cuidado. Pues la inspiración, cosa olvidada ya en los tiempos modernos, ha de arrebatar en el instante en que es recibida, pero exige después una delicada medida, un saber tratar con ella, como sucede con todo aquello que estando en nosotros no nos pertenece. La tragedia, oficio de la piedad. La piedad es actuante, busca siempre ser eficaz. Es conocimiento que lleva a la acción, que arrastra a la acción, si es que la acción no la precede. Para el hombre educado en una cultura racionalista es difícil de comprender que un modo de acción preceda al modo correspondiente de conocimiento. El actuar se sigue del conocer. Tonalidad y palabra han sido captadas juntas, han nacido juntas, debió de transcurrir mucho tiempo antes de que el lenguaje adquiriese la tonalidad nuestra uniforme, interrumpida tan solo por las exclamaciones o las expresiones nacidas de una emoción personal. La emoción estaba en un principio contenida en la frase con su tonalidad de inflexión correspondiente. Era la ocasión la que hacía nacer la frase con su cadencia siempre repetida. El hombre todavía no racionalista o racionalizado debió de ser, como sigue siendo en ciertos lugares no penetrados de nuestra civilización, extremadamente taciturno. La expresión más pura y feliz, más libre por tanto de los sentires, se alcanza en la música que es matemática. La tragedia griega es la madurez de este modo de expresión, conjuro, invocación, decires, que se repiten de tiempo inmemorial, lenguaje de la piedad, género clásico del mundo arcaico. Oficio de la piedad, del sentir que es hacer y conocer, expresión y fijación de un orden que da sentido a los sucesos indecibles, una forma de liturgia. En el delirio el sujeto no es idéntico, ni tampoco el mismo, porque en la pasión originaria que es la vida humana, el yo, el tú y el él, hay también ello, no se han diferenciado, porque el hombre, el protagonista, anda enajenado, no se ha reconocido todavía. Es lo que la tragedia, rito de la vida griega, hacía sentir al mismo tiempo, en un instante, a los 1000 espectadores reunidos, oficio de la piedad en su arte de tratar con lo otro con uno mismo, cuando nos hacemos otros o cuando todavía no hemos dejado de serlo. Al atender al juego total como Antígona, se cierra el proceso trágico. Los procesos de lo divino. De la paganización. La muerte en la historia sucede de varias maneras como en la vida personal, pero le lleva la ventaja de ser visible, mientras que en la muerte de la persona lo que más nos interesa queda sustraído a nuestros ojos. Aunque existe una historia no contada de la muerte de alguien y es el curso que se produce en las vidas de los que le eran allegados, la memoria del que ha muerto no pasa por ese proceso simple que va desde el vivo, insoportable dolor al olvido. Toda muerte deja una herencia, lo que en vida fue del que se ha ido y que aparecía ante los ojos de los que le amaban en diversa forma como algo cierto, casi una cosa. Al desaparecer el soporte personal, se traspasa a las vidas de quienes lo lloran. Los dioses que han cesado de presidir la vida de una cultura, los dioses destituidos, al persistir en las creencias populares, no pueden ser ya los mismos. Algo de su presencia y condición se ha volatilizado, de ellos debe de quedar algo así como un residuo. Cuando los dioses reinaban, cuando reinaban en Grecia y más tarde en la plenitud de la República Romana, presidían los sucesos del alma y sobre todo del alma de la ciudad, la vida en común. El camino, abierto por ellos, había conducido hasta la ley. La ley, el lugar de todos, la casa invisible que guarda a la ciudad, donde los diferentes viven. La paganización. ¿A qué se fueron reduciendo los dioses destituidos privados de su función histórica? De esa unidad del dios pagano, forma y energía, la forma era lo inalterable, como en todo. Mas la forma que había surgido en virtud de una función y que la comportaba, al ser vaciada de ella, tenía que tornarse enigmática. Y así, fueron aproximándose a la esfinge, prototipo de una forma cuya función se ha perdido, forma superviviente de su sentido. Arrojados de la historia, a los dioses les quedaba el ámbito de la intimidad.
Mas la intimidad con los dioses paganos era un tanto extraña, pues, ¿cómo podían encontrar refugio en el corazón de quienes no sabían tenerla? El hombre pagano no tenía propiamente intimidad. Las ruinas. Mientras se ha considerado que la historia está compuesta de hechos, la inmensa realidad de su campo quedaba casi inaccesible. Solo la poesía, mito, leyenda, épica, nos transmitía ambiguamente, en el modo poético, su sentido. Y más tarde la novela, el género literario que mejor copia la ambigüedad de lo humano. Pues nada más hermético e inaccesible para el conocimiento humano que la realidad, igualmente humana. El valor práctico de la llamada experiencia queda casi anulado por el hecho de la diversidad infinita de las situaciones que, lejos de repetirse o de asemejarse permitiendo ser reconocidas, se esconden bajo nuevas máscaras. La legitimidad del conocimiento histórico, la necesidad honda que justifica el inmenso esfuerzo y lo salva de ser la satisfacción de una banal necesidad, no puede residir sino en el hecho de que la vida humana sea de tal modo que necesite extraer de la historia, de las cosas pasadas, su sentido, transformar el acontecimiento en libertad. Persona es lo que ha sobrevivido a la destrucción de todo en su vida y aún deja entrever que, de su propia vida, un sentido superior a los hechos les hace cobrar significación y conformarse en una imagen, la afirmación de una libertad imperecedera a través de la imposición de las circunstancias, en la cárcel de las situaciones. La presencia de la muerte, vida lo define todo, los pinos, los cipreses, cualquier matojo, adquieren el carácter de símbolo de una vida pura, nacida de la muerte en su desnuda fuerza transformadora. Destrucción de lo humano en que la esperanza ha quedado liberada, mientras que lo material, la obra, se restituye a la vida elemental de la tierra. Para una historia del amor. Una de las indigencias de nuestros días es la que al amor se refiere. No es que no exista, sino que su existencia no haya lugar, acogida, en la propia mente y aun en la propia alma de quien es visitado por él. En el ilimitado espacio que, en apariencia, la mente de hoy abre a toda realidad, el amor tropieza con obstáculos, con barreras infinitas. Y ha de justificarse y dar razones sin término, y ha de resignarse por fin a ser confundido con la multitud de los sentimientos o de los instintos, si no acepta ese lugar oscuro de la libido, o ser tratado como una enfermedad secreta, de la que habría que liberarse. La libertad, todas las libertades no parecen haberle servido de nada. La libertad de conciencia menos que ninguna, pues a medida que el hombre ha creído que su ser consistía en ser conciencia y nada más, el amor se ha ido encontrando sin espacio vital donde alentar, como pájaro asfixiado en el vacío de una libertad negativa. Aparición histórica del amor. Vemos el nacimiento del amor en Grecia. El mito nos lo relata figuradamente, pero el mito no es más que una versión de su nacimiento, no el nacimiento mismo. Y, sin embargo, es extraordinariamente significativo el modo como el algo se manifiesta por primera vez, el modo como se hace accesible a la conciencia. La aparición del amor no es otra cosa que su entrada en la claridad de la conciencia desde el mundo circundante. Mas en el momento en que el amor fija la órbita, en ese mismo mundo sagrado, no revelado aún, anterior al instante en que al estar concluida la obra dice la palabra, surge el contrario, como si algo de las potencias indóciles hubiera quedado sin someter. En un mundo creado por Dios desde la nada, estas potencias se presentan como rebeldes ante la creación. En un mundo ordenado por un demiurgo, las potencias oscuras son simplemente no sometidas. Y, de todas maneras, aparece la envidia, el mal sagrado entre todos que ante el Dios absoluto grita non serviam, y que en el hombre será la envidia fraternal, la primera forma de parentesco, según la nombra Unamuno en su Abel Sánchez. El juego es lo más profundo que hay en la divinidad. Afrodita es más diosa del juego que del amor, en modo alguno lo es del amor, pasión. Y todos los intentos neoclásicos lo han comprendido así y han entendido como juego también el amor.
La filosofía sigue siendo una forma del amor en esta exigencia de la metamorfosis que convierte la enajenación en identidad, y será la gran disidencia entre filosofía y poesía que hasta este punto habían caminado juntas. Mientras dura el período cosmogónico, filosofía y poesía están unidas. Y es uno el amor. Tal unidad parece llegar hasta Platón, último representante de este mundo. A pesar de su condenación de la poesía, en él todavía es posible la unidad de poesía y filosofía. El amor en la vida humana. El amor trasciende siempre, es el agente de toda trascendencia en el hombre. Y así, abre el futuro, no el porvenir que es el mañana que se presume cierto, repetición con variaciones del hoy y réplica del ayer, el futuro, la eternidad, esa apertura sin límite a otro espacio y a otro tiempo, a otra vida que se nos aparece como la vida de verdad. El futuro que atrae también a la historia. Mas el amor nos lanza hacia el futuro obligándonos a trascender todo lo que promete. Su promesa indescifrable descalifica todo logro, toda realización. El amor es el agente de destrucción más poderoso porque al descubrir la inadecuación, y a veces la inanidad de su objeto, deja libre un vacío, una nada aterradora al principio de ser percibida. El infierno terrestre, la envidia. La envidia, mal sagrado. Los males sagrados. Existen males sagrados, antiquísimos males que azotan al cuerpo humano. La lepra, la epilepsia y algunos otros que la medicina científica no ha logrado todavía reducir al concepto de enfermedad, sustrayéndolos de ese territorio en que el alma humana siente la maldición, el estigma. No son simplemente enfermedades, sino señales, marcas de algo que parece no puede hacerse visible sino de esta horrible manera. Señales de lo sagrado, la destrucción. Actividad incesante en su foco último, contagio en su contacto con nosotros, parece ser la primera manifestación de lo sagrado. Contagio no siempre de males. Más bien, el mal sagrado es como estigma, mal en quien se imprime, pero no un anuncio de un mal análogo del foco de donde irradia. Avidez de lo otro. Avidez de lo otro podría ser la forma más benévola de señalar la envidia. Y antes que la avidez, que es el sustantivo, el sujeto, llama la atención el término, lo otro. Es la referencia a lo otro lo que toma aquí especial sustantividad, destacándose. Avidez de lo otro, comunidad de amor y envidia, a lo menos en un primer sentido, pues bien pronto en el amor, lo otro se transforma en lo uno. La visión del semejante. Verse vivir en otro, sentir al otro de sí mismo sin poderlo apartar. El envidioso, que parece vivir fuera de sí, es un ensimismado, invidere ya dice por su composición el dentro que hay en ese mirar a otro. Para ver al semejante nos adentramos. Y hay grados diferentes en este adentramiento. Si para percibir y conocerlo no semejante realizamos un movimiento de salida como si quisiéramos llegar hasta los linderos de nuestro ser, asomarnos a nuestros propios límites, para ver y percibir al prójimo, contrariamente, nos hundimos en nosotros mismos y desde este dentro de nuestra vida lo sentimos y percibimos. De ahí, ese carácter peculiar de la percepción del yo ajeno que tiene siempre un tono, provocando una tensión, porque nos sentimos afectados mucho más. Participación e identidad. La vida humana necesita ver para ser vida. Vivir para ver y ver para vivir. La visión libera a la vida, mas la visión de sí mismo trae el grado supremo de libertad. Pero si la visión de sí mismo no es directa sino refleja, a través de un semejante, la libertad es adquirida por medio del otro. La raíz de la soledad. ¿Estamos en verdad alguna vez solos? Aislamiento, incomunicación no son soledad. Tampoco el desamparo común, única cosa sentida en común de los tiempos modernos. Los muchos desamparados buscan juntarse en espera quizá de que aparezca el Padre común, proletarios de todos los países, uníos. Pues solamente desde la soledad se llega a la Eucaristía, a la comunión aún imperfecta que es el amor genérico, que nos hace entrar en la comunidad del universo, en esa comunidad que es el universo viviente.
pues que desde esta soledad pura que hace de la existencia propia una ofrenda, el universo es visto como universo y como viviente todo él. ¿Acaso es posible un verdadero sentir del universo si queda de él un residuo muerto, inerte? La visión universal, amorosa y activa, solo se da cuando se siente al par que todo está vivo y unido. La unidad es al par vivificación. Se estaría por completo a salvo desde este pensamiento hecho creencia del mimetismo. Vivir en la identidad es estar a salvo del infierno de verse en lo otro, de ver lo otro y de ser lo otro que imita a lo uno. Ver, de verdad, deben poder solo los ángeles. De la fracasada identidad de la vida humana surge la visión fragmentaria, incompleta, de través. Nadie tiene envidia sino, a través del otro, de sí mismo. El futuro Dios desconocido. Sabido es que los atenienses que habían elevado un ara al Dios desconocido a cuya sombra les habló San Pablo de la resurrección de la carne, le volvieron las espaldas, ellos tan dispuestos a escuchar toda palabra. Vivían sin duda un momento de extremada fatiga, esa tan difícil de vencer porque es ya inercia. Es un momento por el que pasan todas las culturas cuando se han saturado de investigar y cuando paradójicamente no pueden actualizar el resultado de sus investigaciones, pues les falta el motor de la necesidad de saber que va movida siempre por la esperanza. En ellas, pues, reside la realidad. Entonces surge la pregunta acerca de las cosas. Y el pensamiento inicia su marcha hasta llegar a descubrir el concepto y a establecer conceptos adecuados para ciertas especies de cosas y hasta para la totalidad de las cosas, la naturaleza. Mente lucha más que con las cosas con los problemas puestos por el pensar sobre ellas, se mueve entre conceptos. Se han descubierto la dialéctica y la lógica. Los dioses, hablamos de Grecia, han cesado de actuar, de ser vigentes, es decir, de ser la cifra de la realidad y del destino humano. Tal situación es difícilmente soportable. Y además viene a suceder que en la propia vida humana algo, alguna nota o condición, se destaca de las demás como soporte o lugar de esa resistencia máxima. Tal ha venido a suceder en los días de hoy con el tiempo. El tiempo, no el cósmico, sino el humano, es lo más resistente e implacable de la humana condición. Pero en él existe una apertura que atrae la esperanza, algo así como el canal propio de la esperanza, es el porvenir. La huella del paraíso. Nostalgia y esperanza parecen ser los resortes últimos del corazón humano. El corazón que es una metáfora de la vida en lo que tiene de más secreto e incomunicable, fondo íntimo del sentir originario, a priori no declarado de la voluntad, de la vocación, de la dirección que toma el conocimiento. Nostalgia y esperanza son dos direcciones que este sentir originario toma en el tiempo, de tal manera que cuando se diferencian es solo porque el tiempo, el de la conciencia, las ha separado. Sin ese tiempo consciente estarían siempre entremezcladas, como lo están muy a menudo. Esta noción de la gloria que en tantos lugares del Antiguo Testamento resplandece equivale, sin duda, al reino de Dios donde no se lleva una vida como la de Dios mismo, donde no se es ni se puede ser Dios, pero se es simplemente su obediente criatura. Es la filialidad perfecta que corresponde a la paternidad divina. Es completamente distinta a la idea o imagen de una edad de oro donde la vida humana resplandecía en la plenitud de su fuerza. Juzgar y ser juzgado. Entre las más misteriosas palabras del Evangelio figura: no juzguéis, que sin duda habrá que entender como lo propio de la perfecta santidad del alma y de la voluntad cuya cifra está en el Padre nuestro. La plenitud de lo humano realiza así lo que ya se prefigura en el nacimiento, salir de un espacio donde se vive dentro, de un dentro a un fuera, espacio abierto donde se ve y se es visto, se juzga y se es juzgado. La historia nacida de la libertad y que viene a constituirse en prisión como todo lo que el hombre edifica. Pues esta parece ser la ley que pesa sobre la libertad humana, al elegir hacemos o deshacemos, hacer que lleva consigo una acción. Y de nada sirve renunciar a toda acción que modifique la historia, a tomar parte activa en ella,
pues nadie nos quitará el tener que padecer la historia. Los templos y la muerte en la antigua Grecia. El templo y sus caminos. Con ser tan decisivo el carácter de ser morada de un dios, la presencia del templo griego sugiere algo más que no puede ser un añadido, ni una ulterior superposición, algo que viene de la divinidad misma, de quien es albergue privilegiado, casa. Casa más que palacio, hogar, aunque el fuego no ardiese de continuo, lugar de una doble función, por lo pronto, la de ser una morada según la condición del dios que determina su emplazamiento, desde el cual la divinidad ejerce en modo continuo, y en principio a todos accesible. Y la función de dar a ver, de ser centro desde el cual se mira. En la proporción entre lo sagrado y lo divino realizada por el templo, el lugar ofrece ya lo sagrado indispensable, indestructible. Y así la función del templo, el logro esencial del arte en el empleado, es la revelación del lugar. El lugar sagrado se revela como divino y como humano, a la par y conjuntamente. Y de este modo se hace visible como si se desplegara tal como procesión, o progresión, geométrica y geomántica. Pues ante todo lo fragmentario, como se ha sabido siempre y, más todavía desde las investigaciones de la Gestalt Psychology, al percibir un fragmento se reconstruye la totalidad correspondiente. Lo inacabado llama a ser completado. No sucede así con ciertas obras de arte inacabadas tal como Los esclavos de Miguel Ángel y La Epifanía de Leonardo. Una suerte de danza, aunque danza aparente no hubiera, una melodía vivida aún sin canto ni música de instrumento alguno. Y la ofrenda y la comida del propio peregrino que se acordaba con ella. El sacrificio exigido por lo sagrado se tornaba enseguida en fiesta, en teatro, ya que el teatro del sacrificio viene, y para no ser fiel a su origen ha de obedecer a una deliberada intención. El templo abría su escena, espacio, luz, un cierto tiempo salvado del correr de las horas, a todos. Un juego del ser sagrado, divino que se humanizaba. Teoría y danza, conocimiento. La razón se hacía sentir vivificando. Apolo en Delfos. Que sean los dioses nunca se supo bien. Y aún parece dudoso el que sean o el que fueran que tuviesen eso que el pensamiento griego descubrió, el ser a descubrir en las cosas primeramente, el ser en cuanto tal después. Según Ortega y Gasset aquellos dioses carecían de ser, y por ello la mente humana se dispuso a su búsqueda. Y si los dioses, Apolo entre ellos, no ofrecen el ser, alguna función han de cumplir. Lo divino sufría en Dionisos, dios niño, salvado de las llamas por su padre, padre de Apolo también, mas en muy diferente manera. El nacimiento es lo que más separa a estos dos hermanos, mientras que Artemisa, hermana de Apolo, nacida de la misma madre y del mismo modo que él, aparece descartada de esa su divina función en Delfos. Dionisos, dios que se arrastra y se alza, que se retuerce entre lo humano y lo divino, salvado de las llamas gracias a la hiedra, llama vegetal, por el Padre, tuvo una parte del año para su habitación en Delfos, el tiempo aquí aparece una vez más como agente del orden de la justicia. El dios de la luz se da a ver en eso. Sale al encuentro, imperando, dando como principio el final de la iniciación como fundamento claro del supuesto de toda respuesta nebulosa, ambigua, de la profética Pitia. Toda profecía partía, pues, de ese principio y de ese supuesto, conócete a ti mismo. Y claro está que quien lo entendiese, como Sócrates lo entendió, no podía perderse en la vanagloria que el dicho del oráculo, Sócrates es el más sabio de todos los hombres, hubiera suscitado en cualquiera de esos hombres. ¿Qué delirio sería este que Delfos acogía exigiéndole a quienes lo padecían que alcanzaran el conocimiento, y de sí mismos? En términos religiosos de toda religión y particularmente de aquella, ¿es posible acaso conocerse a sí mismo sin conocer en lo esencial al Dios, que así toma el carácter de guía y de imán y aun de Señor?
Todo conocimiento religioso tiene el carácter de asimilación, por lo menos, si no de comunión con la esencia divina, como todo conocimiento puramente racional tiene la nota de asimilación a la razón, y aún de identificación con ella. El entendimiento agente aristotélico hace la inteligencia en la mente en quien se da, y el hombre es así inteligente tan solo cuando el entendimiento agente actúa sobre su entendimiento pasivo, propiamente suyo. Pasividad, indigencia diríamos los modernos, y aún avidez existencial. Y de ahí que el entendimiento agente haya sido a su vez asimilado tan fácilmente por los místicos del Islam al Espíritu Santo, y por Averroes a una inteligencia única, universal, bordeando, diríamos, el alma del mundo de Pío Tino. Pueden ser ellas extrañas a la consecución del conocerse a sí mismo. Danzan las musas ordenadamente y regalan palabra, música, memoria. Ninguna de ellas aparece dotada del don de profetizar. Eran un cumplido presente, la manifestación de algo escondido, de un balbuceo que al fin se hace palabra, y de incipiente danza que al fin se desata, de un personaje que asoma sin lugar y encuentra por fin escena, por haber logrado la figura a que aspiraba. Y la memoria que pone en claro la historia y la crea rescatándola de su serpear para darla en fama, en gloria. Según Platón, en el Protágoras, la sentencia «Conócete a ti mismo» fue consagrada por los 7 sabios a Apolo en Delfos junto con la otra no menos célebre, «Nada en demasía». Una ofrenda de la sabiduría remota, de la tradición del saber de donde, de inmediato, Tales de Mileto, surge la filosofía con su pregunta. Una pregunta no dirigida ya a los dioses sino a la mente humana. Una actitud nueva, esta de conocer todas las cosas y el ser de las cosas por cuenta del hombre en una soledad nueva. Se nos aparece así el delfín a modo de un emisario del secreto redentor, purificador al menos de las aguas amargas y de los abismos que ellas celan. Eleusis. Resplandece en Eleusis el arcano de la germinación terrenal. Las columnas henchidas, gigantescas, los capiteles y metopas yacen como sujetados por la tierra misma, tal como si fueran su fruto, espigas ellas también. Los rostros de mujer que del templo quedan, ninguno de la diosa madre, Deméter, son y no son humanos, a pesar de la veracidad de sus rasgos. Son rostros de la tierra misma triunfadora, rostros, más aún que el de Atenea, de la victoria. De no haber sido raptada por este dios de abajo la espiga de oro se habría dado. Pues no era acaso ello lo que se celebraba. La diosa enteramente rubia Sol ella misma, Deméter la gran madre, vino a contraer nupcias a través de su hija ya que ella no podía llegar hasta ese rey del centro de la tierra. Mas no era ella también la tierra luminosa cuando el sol ha encontrado modo de fijarse en ella y que en su interior es negra. Y así, Deméter, la negra cuando se enluta por su hija va mostrando la condición misma de la tierra, en sí misma y en su relación con el sol. Y la condición misma de la madre que solo en la oscuridad concibe el fruto que dará a la luz. Mientras Perséfone, la muchacha que se inclina a cortar la flor, flor ella misma, sufre al ser devorada por la tierra la pasión de la hija. La máscara de Agamenón. Resplandece en el Museo Nacional de Atenas extraña, casi intrusa, la llamada máscara de Agamenón, encontrada en Micenas en el círculo de las que, según la ciencia arqueológica, datan del siglo XVI antes de nuestra era. Los tiempos, pues, en que en Egipto se practicaba el arte de convertir en figura invulnerable el cuerpo dejado por la vida. El hombre era esto o aquello. Los filólogos y lingüistas son los llamados a escrutar en el lenguaje cuando está descifrado o, mejor todavía, cuando se está descifrando. Mas en la máscara reside la significación plena del ser, de ese hombre cuya última expresión, simplificada pero no abstracta, se ofrece al reino de la visibilidad. Difícilmente, por bien cincelado que esté, se funde con la forma que le han dado. Mas en esta máscara de Agamenón, la forma y la materia se funden, se hacen una.
Es la forma de un ser que la ha hallado, de una materia que desaparece en la forma por esa misteriosa adecuación. Es la perfección misma y por eso también resplandece sola. Sola y privada de algún oculto movimiento, de un inimaginable movimiento que le fuera propio, del que se le ha arrancado. La estela. Un equilibrio único se alza sin hacerse ostensible entre la vida y la muerte, entre los vivientes y los ya idos. La balanza simbólica que se alza cortando el paso al alma y le marca su destino último, no aparece entre los símbolos griegos, no se hace visible. Y como dos hermanas aparecen. In memoriam, el vaso de Atenas. En un Leucitos conservado en el Museo Nacional de Atenas aparece en una forma pura, simple, una escena familiar para el contemplador de estelas y vasos funerarios del Ática. El tiempo, además, ha reducido a lo esencial la decoración de este vaso que ha quedado, en su blancura, liso en más de la mitad de su superficie, para dejar libre enteramente la escena en que una mujer de belleza indefinible se dispone a seguir a Hermes que con el caduceo vuelto hacia abajo imperturbablemente acaba de llegar a buscarla. El tiempo y la vida no se amenazan ya mutuamente. La vida en ella no sustrae ya nada a la forma, a esa forma semiviviente, flexible, que parece haber alcanzado, estar alcanzando ahora, en el instante mismo, dócil como es enteramente en esa su entrega indescifrable. Un instante mismo de una vida la que se entrevé y que solo la razón puede dictaminar que sea perecedera. Y con la luz, bajo ella, la vida. Si la vida hubiera surgido coetáneamente con la luz, la muerte no tendría lugar. Mas la vida vino después con la creación de las especies animales tras de la separación de las aguas, tras de la escisión operada por el fiat y por su luz. Los pies alados de Hermes habían de ser, pues, más veloces que las flechas del mismo Apolo. En la tradición judeocristiana, el libro de Job y el pájaro. ¿Habrá sido alguna vez representado el libro de Job en un recinto sacro? Tal como nos es conocido, tiene la forma de un auto sacramental. Tiene del teatro el poder convocante, vengan a ver y a oír, todos. Libro sagrado no debió de ser nunca esotérico. Y en caso de ser vía de iniciación, de las múltiples que han debido de existir con validez efectiva, tendría un uso muy semejante al del teatro, aunque se diera a conocer por simple lectura en voz alta. Es para ser leído en voz alta, con diferentes tonos, cada interlocutor con su voz propia. La estructura de este libro de Job se nos aparece simple y diáfana, apta para contener una doble revelación, la del Dios omnipotente y hacedor, Señor del hombre, y la revelación del hombre. Mas queda la tercera en que se conjugan las dos, la revelación del Señor de la palabra, presentándose tan cabalmente como autor, que a los oídos de los hombres a quienes una semejante directa revelación les es impensable que les llegue, les suene en los confines de una justificación. Algo así como la respiración cuando de veras se respira. Y de ahí que el coloquio entre Job y sus aconsejantes no avance ni un solo paso. Se trata de un despliegue reiterado de razones, razonantes las de ellos, entrañables las de Job. Y todo se vuelve dar vueltas literalmente alrededor del punto inalcanzable. Cada grupo de razones gira en torno a su punto. Y las dos ruedas como en danza ritual se cortan, se entrecruzan, se separan, mas nunca coinciden porque el punto en torno al cual giran no es el mismo para las dos. Se ha dado ya, y no ha de estar lejos de ser su más adecuado lugar, los sueños de un autor que había de conocer muy desde lejos y desde adentro a Job y al libro, Kafka. Cade el proceso, a quien en el auge de esa mediocridad por la que se desliza, una mañana le es notificado por unos extraños burócratas que está sometido a un proceso, en el que se presiente le va la vida. No consiste más que en un puro, total padecer, sufre en su carne, en su alma, y su conciencia le pone en evidencia su humana condición que él no enuncia al modo de los filósofos, más que la filosofía no tiene sino que repetir ya sin queja. Tres evidencias y no una sola desatan el gemido de Job, nacimiento impuro, muerte cierta, y entre los dos, sufrir injusticias.
Y si la pura filosofía no tiene en cuenta el aspecto religioso del nacimiento, pureza, impureza, la sustituye, como en los estoicos, especialmente Séneca, con la evidencia de un nacimiento que lleva dentro de sí la muerte. Pues, según parece, la condición paradisíaca estaba determinada en sustancia por la presencia del Señor, del Hacedor, por una presencia familiar dada, si no constantemente, en forma asequible. El Hacedor no se había ocultado, no estaba detrás de su obra, inaccesible. La ley no era allí necesaria. Toda la vida estaba regulada. Una única advertencia prohibitiva que ahora, desde tan lejos, se nos figura ser como el límite. El árbol, aunque se nos dice que estaba también en medio, se nos presenta como el centro de un mundo de una vida mortal. Y nada se nos dice, ni insinúa tan siquiera, de las intenciones divinas que permanecen enteramente ocultas sin dejar entrever una solución. La solución parece ser esta: el conocimiento de Job, su aceptación de su propio ser, un ser creado como los otros, el animal, la planta, los astros, en el lugar que es ahora la tierra desconocida. El ser así, entre el nacimiento y la muerte, en la incertidumbre de su suerte en medio de un universo de arcanos. Y en los filósofos, a través de la ignorancia o de la duda total. Job ha recibido con el padecer la revelación de sí. Estación plenaria en que el ser humano se manifiesta como aquel que padece su propia trascendencia. Sufre de ser, sufre de conocerse. Mas la aniquilación no llega, ni el vacío. Ellos, los animales, cada uno un enigma. Y entre todos, ese extraño, misterioso pájaro que abandona sus puestas en germinación bajo el suelo sin guardián alguno, mientras desde lo alto, impasible y distraído, no parece ni tan siquiera de esta germinación, que apenas alienta, darse cuenta alguna. Los traductores del libro de Job, especialmente en las tradiciones griegas y orientales, se han detenido ante este pájaro en el esfuerzo de identificar la especie.